Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de análisis vectorial, correspondiente pues en esta ocasión. Vamos a abordar un tema, digamos, nuevo, un avance respecto a nuestro programa. En las sesiones pasadas pues ya habíamos visto lo que es las derivadas parciales con los diferentes métodos. Ahora vamos a ir ya en la parte de aplicativa. Bien, voy a entonces a compartir un material. Bien, aquí tenemos a la vista y bien. Como se puede observar aquí, estamos ya en una parte que se llama los valores extremos. Nuestros cursos básicos los conocemos como mínimos y máximos, donde se trabajan pues con una variable. Entonces generalmente encontrábamos estos valores extremos en un plano. Hemos agregado ahora una variable más. Estamos pues ya en funciones de varias variables. Bueno, aquí para cuestiones de graficación, todo eso pues hasta la tercera dimensión podemos mostrar. Sin embargo, esto pues sabemos, como ya hemos visto, se generaliza a muchas variables, que es nuestro curso. Bien, en este caso vemos una definición, que es un valor extremo. Observamos aquí en la definición que dice que una función de dos variables tiene un máximo local, es decir, elegido en un punto x0 y y0. Ahora, si existe o hay una función en x, y, cuya condición es menor o igual a x0 y y0, es decir, este punto. Cuando x está cerca de este punto original que tenemos x, y, esto significa pues de que este punto que estamos identificando aquí como XY sea menor o igual que f de x0 y y0 para un conjunto de puntos en algún disco con centro cuyo centro sea x0 y y0. Es decir, por ejemplo, esta figura nos está mostrando pues que hay valores que van de menor a mayor. Por ejemplo, si agarramos esta región, como ya estamos, les decía hace un momento, ya estamos en una segunda dimensión o cuyo dominio es una segunda dimensión, entonces quiere decir que estamos hablando de un plano. Por eso estamos diciendo que es x, y, cualquier punto que esté pues en esta región. Y lo mismo también un x0, y0 que están en esta misma región. Sucediendo estas condiciones. Entonces, quiere decir que aquí hay un punto donde está esta flechita, pero que alrededor de ese punto podemos generar un disco. A eso se está refiriendo. Dice un disco con centro x, 0, y. Es decir, aquí genera un disco y su centro es x0, y0. Bien. Cercano a en este mismo disco, o más bien cercano a este x0 y y0, generamos otro disco y podemos colocar como centro x, y. Pero si x, y es menor que x0, y0, quiere decir, o gráficamente me está diciendo que x0 y y0 están arriba que xy. ¿Sí? Muy bien. Y esto podemos, en ese disco podemos generar muchos valores alrededor, o sea, en ese dominio, pero siempre y cuando van a estar abajo los puntos x, y
abajo de los x0, y0. Bueno, entonces esta es una situación geométrica sobre la que nos estamos basando. Entonces el número x0 o punto, cuyas coordenadas son x0 y y0, se denomina un valor máximo local. Es decir, vamos encontrando, haciendo diferentes discos, y vamos a ver que cada vez el disco se hace menor, 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 hasta que llega a un punto. Cuando ya llegamos a eso, pues ya tenemos un valor máximo local. Eso sería por un lado. Si revisamos ahora la misma gráfica, aquí pues estamos trabajando anticipadamente con una situación gráfica. Bien, nos vamos ahora por esta región. Aquí vemos que tenemos todo el dominio al que me estoy refiriendo. Ahora, si ese par ordenado XY es mayor o igual que X0, Y0, cuando XY está cerca, o sea, nuevamente generamos aquí discos. Y entonces, si está cerca este XY de X0, Y0, entonces la función en X0, Y0 es un valor mínimo local. Ahora es lo contrario del máximo. Cada vez aquí tengo un valor XY, pero hay otro que es menor todavía, que es lo que le estamos llamando X0, Y0. Entonces aquí se nos está presentando un mínimo local. Es decir, el máximo absoluto se nos va a presentar ya aquí, cuando ya no hay un punto más bajo, entonces ya tenemos un mínimo absoluto, que no habrá otro punto que tenga más altura, o en este caso menor altura. Hemos llegado, digamos, al fondo, y aquí hemos llegado a la cima, ¿verdad? Cuando es un máximo. Bien, si las desigualdades de la definición se cumplen para todos los puntos XY, o sea que aquí estamos cercanos a ese punto del dominio de F, entonces F tiene un máximo absoluto, que es el que ya estamos refiriéndonos aquí, en X, Y, X0, Y0. Podemos pensar en los máximos locales como si fueran picos de montañas y los mínimos locales como fondos de valles. Entonces aquí con un fondo, pico. Y a eso lo estamos denotando como un máximo o un mínimo. Bien, eso sería una situación gráfica. ¿Cómo se lo podemos identificar? Pero eso es inspeccionando pues una gráfica. Esta gráfica obviamente tiene su función, y ya nos genera pues esta configuración. Y ya vamos generando aquí en este plano qué es lo que va sucediendo, lo bajo, lo subo, hasta que este plano en algún punto ya pega justamente como una tangente, ¿sí? Tanto arriba como aquí abajo. Bien, ahora ¿cómo lo vamos a trabajar de manera analítica? Hay un teorema que se le llama teorema del valor extremo. Si f es una función continua de dos variables en x e y, definida en una región cerrada y acotada R, en un plano x, y, en ese dominio. Entonces dice existen al menos un punto R en donde f alcanza un valor mínimo, lo que acabamos de ver hace un momento aquí. 2, existe al menos un punto R en donde f alcanza un valor máximo. Un máximo puede llamarse también un máximo absoluto o también un mínimo absoluto, como ya se vio aquí en esta gráfica que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Los máximos o mínimos locales relativos consiste pues en afirmar que f tiene un máximo relativo en ese punto x0 y y0. Significa que ningún punto cercano de la gráfica de z lo obtenemos a través de los valores x y y,
Entonces, decía pues de que ningún punto cercano a la gráfica está más alto que los puntos x0, y0, z0. Análogamente, si f tiene un mínimo relativo en x0, 0, y0, sin ningún punto cercano a la gráfica z en xy que esté más bajo que este punto x0, y0. ¿Sí? Entonces, era lo que teníamos aquí en la gráfica anterior. Para ello, entonces, hay un teorema. F tiene un máximo o mínimo local en ese punto x0 y y0. Y las derivadas parciales de primer orden que definen f, si existen ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si recuerdan, cuando vimos derivadas parciales, teníamos configuraciones, o sea, se decía que esto generaba pendientes. Entonces, la derivada parcial respecto de x nos daba pues una, es decir, una tangente a la curva que se generaba en una dirección x. También derivábamos y decíamos que había una pendiente respecto de la dirección y. Eso es lo que vimos en las derivadas parciales, en su definición, etcétera, y que lo mostramos pues también gráficamente. Ahora nos vamos para identificar lo que se llaman los valores extremos. Bueno, sabemos entonces que aquí, si cambiábamos los puntos, la pendiente cambiaba, es lo que se explicaba. Y vamos aquí, si agarramos esta ruta, la pendiente cada vez va cambiando, 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 hasta que llega en este punto. En este punto, ¿qué sucede? Que la derivada se vuelve cero. Quiere decir que ya está horizontal esa línea, esa tangente, y por lo tanto, por eso se está igualando entonces que la primera derivada respecto de x lo igualemos igual a cero. Y también la derivada respecto de y lo igualemos igual a cero. Quiere decir que ya no va cambiando en ese punto, están siendo horizontales lo que llamamos la pendiente o la pendiente cero en ese punto, que ya está localizado ya sea como un mínimo o como un máximo. Entonces aquí, para estos valores extremos, dice que para que comprendamos mejor el teorema, podemos decir que para localizar los extremos locales, o sea, los relativos de f, hay que investigar o hallar los puntos críticos. Es decir, en dónde es que se está presentando ese máximo o ese mínimo, que son por definición aquellos en los que el gradiente de f, más adelante vamos a ver que es un gradiente, de f es cero o no está definido. ¿Sí? Bien, condiciones necesarias de extremo. Si una función diferenciable, esta z, que está en función de x y y, alcanza un extremo en el punto x0 y 0, es decir, ya llegó a un máximo o un mínimo. Entonces sus derivadas parciales de primer orden en este punto son iguales a cero. Es decir, aquí estamos volviendo a explicar lo que acababa de hacer hace un momento, que las derivadas parciales los vamos a igualar a cero. Aquí ya lo estamos formalizando, esas definiciones. Entonces dice, como ya se había comentado, las primeras derivadas parciales las igualamos a cero. Los puntos en los que las derivadas parciales son iguales a cero, los vamos a conocer como puntos críticos o estacionarios. Ahora, no todo punto crítico es un punto extremo. Vamos a ver. Por ejemplo, hallar los extremos relativos de la función. Ya tenemos una función que está variando respecto de x y y.
O sea, z depende de x y y. Obtenemos las derivadas parciales, es decir, derivo respecto a x, derivo respecto a y, como ya se indicó. Observamos. Primero, la derivada respecto de x. Quiere decir que, según vimos que si derivo respecto de x, lo demás, y será constante temporalmente. Bien. Significa, pues, de que voy a derivar respecto de x y observamos que es aquí está 2 por 2 sería 4x. La y temporalmente es constante, entonces es igual a 0. Nos vamos aquí hay otra x. Al derivarla se nos convierte en 8. Esto es constante, constante temporalmente. Y ya tenemos la derivada respecto de x. Vamos ahora a revisar o calcular la derivada respecto de y. Temporalmente ahora x es 0, constante más bien. Bien, observamos aquí este primer término donde existe y, derivado, se convierte en 2y. Aquí otra vez hay y, derivada se convierte en 6. Esta es una constante cuya derivada es 0. Ya tenemos entonces las dos derivadas, respecto de x, respecto de y. Para conocer los puntos críticos igualamos a 0, como ya se nos había indicado. ¿Cuáles? Las primeras derivadas respecto a x y y. Procedemos. Entonces aquí tenemos pues las derivadas. Esto pues sabemos que 4x se va a ser igual a menos 8. Despejamos la x y nos da finalmente que es igual a menos 2. Esa es la coordenada x, el menos 2 de ese punto crítico. Hacemos lo mismo para la dirección y. Revisamos, aquí esta de 6 pasaría a positivo. 6 entre 2 nos da 3, con su signo positivo. Por lo tanto, ese punto crítico está alojado en menos 2,3. Aquí, completando este cuadrado, es para saber el tipo de forma de la gráfica. Entonces aquí se hace, pues hacemos este proceso de completar para llegar a una ecuación, cuya ecuación aquí ya inmediatamente a esta que llegamos nos estamos observando que se trata de círculos, ¿sí? Lo cual me está permitiendo entonces, sabemos que esta gráfica está generada por un número infinito de círculos, ¿sí? Y ahí está nuestra configuración de esta función, ¿sí? Bien, pero allí esto también nos sirve para una prueba, digamos, que z en este caso, como aquí tenemos más 3, entonces todos los valores que sean mayores que 3 están dentro del dominio de esa función. Bien. Bien, una manera de saber cuánto vale z en este punto, menos 2, 3, también lo podemos hacer. ¿Dónde? Como ya conozco el valor de x y conozco el valor de y, lo sustituimos aquí. Y vamos a encontrar que efectivamente nos va a dar el valor de 3. Entonces f tiene un mínimo local relativo de menos 2, 3. El valor de ese mínimo relativo sería entonces menos 2. O sea, la función, ¿cuánto nos va a dar a la hora que ya sustituyamos aquí? Nos va a dar 3. Este 3 que me está representando, z. Y podemos observar aquí, el punto en el dominio está en menos 2 en x, 3 en y. Es decir, aquí lo movemos aquí y lo localizamos. De allí subimos ¿cuántas unidades? 3. Y allí empieza la función. Entonces, aquí está ya identificado. Bueno, ¿habrá un punto más bajo que 3? No, porque ya no pertenece a la función. Si dejamos que hay 2, que hay 1, etcétera. ¿Sí?
pero no pertenecen a la función. Bien, entonces ya está localizado allí un mínimo, qué lugar y cuánto vale la coordenada de ese mínimo. Bien, otro ejemplo, hallar los extremos relativos en la función cuyas variables están en x, y. Bien, nuestra función que nos dan 1 menos x cuadrada más y cuadrada sería la raíz cúbica. Calculamos, como ya se indicó, las dos derivadas parciales respecto a x, respecto a y. Bueno, observamos aquí, ahora sí, la técnica de derivar esta función, pues recordaremos que pues, al derivar 1 es 0. Aquí tenemos un signo negativo, y aquí lo tenemos. Como estamos derivando respecto de x, pues hacemos la derivada, o sea, la regla dice que derivemos en este caso x, y aquí está, 2x. Y luego esto lo vemos como b a la n. Al derivar una b a la n dice que es n por b a la n menos 1. Entonces aquí significa que a la hora que derivo aquí se va n, que es un tercio. Como es un exponente aquí fraccionario, pues se va como denominador. Bien. Y luego al derivarla esta significa que tengo un tercio menos 3 tercios, se convierte en 2 tercios. Negativo si está en el numerador, pero como aquí ya lo pusimos debajo, ya le cambiamos el signo y ya quedó la derivada respecto de x. Hacemos lo mismo respecto de y. Igual aquí hay un signo que lo precede, pero ahora derivamos respecto de y primero. Aquí está, entonces y. Y hacemos la misma derivada viéndolo esta como b a la n. Aquí está su derivada. Bien, aquí pues hacer la prueba de igualar a cero pues creo que es un poco de trabajo algebraico. Sin embargo, hay una forma un poco, mucho más inmediata, inspeccionando las funciones. Se sigue entonces que ambas derivadas parciales están definidas en todos los puntos en el plano x, y cercanos. ¿Sí? En el plano x, y, excepto, ¿qué sucede si tomo el valor 0 y 0? Se indefine la función. Entonces no debo tomar los valores igual a 0, y igual a 0 o x igual a 0, porque indefine. Más aún, como las dos derivadas parciales no pueden ser ambas 0 también por definición, a menos que x e y sean pues ya 0 automáticamente. Aquí podemos concluir que el único punto crítico es entonces 0, 0. ¿Sí? Se acerca, pero no lo puedo, en el caso de sacar analíticamente, sino la tendencia es la que estamos viendo. Hay una tendencia que cuando me acerco a 0, indefine, pero significa entonces que estoy cercano, 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 y voy a tener un extremo entonces cuando ya lo igualemos a 0. Ah, bien. ¿Eso qué significa? ¿Que en qué punto va a suceder? Bueno, ya estamos encontrando que va a ser x0 y es 0. ¿Y cuánto va a valer z? Bueno, recuerden que aquí le damos 0 y 0. Automáticamente vemos que z es igual a 1. Vemos entonces que el punto, en este caso, para el punto 0, 0 en la función, es igual a 1 el valor de z. Mientras que para todos los demás puntos es claro, ¿sí?, que debemos dejar esta condición, que en este f en x, y, 1 menos x cuadrada más y cuadrada elevadas a la 1/3 deberá ser menor que 1, ¿sí?, para que no esté tocando precisamente el punto 0, 0. ¿Sí?
Claro, como consecuencia, f tiene un máximo relativo en 0, 0. Pero estamos hablando de puntos cercanos para que no tengamos una indefinición. Pero eso nos está llevando hacia la identificación de un punto de esta función en el que se nos va a presentar pues un punto crítico. Bien, si esa función la graficamos, nos va a dar precisamente una gráfica como esta. Observamos aquí lo que estaba comentando. Si generamos aquí discos alrededor de este punto, discos muy pequeñitos, en donde X y Y tienden a tomar el valor 0, ¿sí? Para que no indefina, hasta que llegamos a tocar el punto 0 y ya es el valor máximo. ¿Por qué? Porque vemos que Z no puede valer más de 1, porque si le doy valores mayores que 0, X y Y, pues siempre está restando. Siempre me generará puntos en estas regiones. Una tendencia que entre más grande sea X y Y, el valor de Z disminuye. Y eso me está generando entonces una gráfica como la que tenemos aquí. Entonces esto lo pueden meter en cualquier programa graficador y les va a dar una gráfica como esta. Bien. Criterios para poder saber analíticamente si es un máximo o si es un mínimo. Entonces hay un criterio que se le conoce como criterio de las segundas derivadas parciales. Y dice que sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene al punto AB, en el cual la derivada respecto de x en AB lo igualamos a 0. Y la primera derivada en ese punto AB lo igualamos a 0, que es lo que acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Igualábamos a 0 e identificábamos los valores de x y y, es decir, en qué punto se presentaba ese punto crítico. Para buscar los extremos relativos de f, calcular el valor, en este caso, de d, ¿sí? Que le llamamos un discriminante, bueno, o un determinante, en fin, o bien también tiene pues diferentes nombres, Heysiano, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Bien, y dice aquí este criterio. Para encontrar D debo determinar la segunda derivada respecto de X en ese punto AB, multiplicado por la segunda derivada en ese mismo punto AB, menos la derivada respecto a X y luego con respecto de a Y en ese punto AB. Lo que resulte lo debo elevar al cuadrado. Eso me va a permitir encontrar esa D. Bien, dice el teorema que si D es mayor que 0 y fxx, o sea, la segunda derivada respecto de x, también es mayor que 0, es decir, revisamos aquí que primero este me dé mayor que 0 y luego que f, o sea, la segunda derivada respecto de x, me dé también mayor que 0, entonces podemos deducir que f tiene un mínimo relativo en ese punto AB. ¿Sí? Entonces aquí ya eso me permite conocer si es mínimo. 2. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada respecto de X es menor que 0, F tiene un máximo relativo en ese punto AB. Entonces aquí me permite identificar cuándo es mínimo, cuándo es máximo. 3. Ahora,
Si D ya me dio menor que 0, es decir, a la hora que hago todas estas operaciones, y resultó que es menor que 0, entonces en ese punto AB, f de AB se nos va a presentar un punto silla. ¿Por qué? Porque no define, o más bien tiene dos posibilidades que ahorita vamos a ver. Si D ahora es igual a 0, aquí ya nos dejó sin una posibilidad, digamos, de poder analíticamente identificar si es máximo, si es mínimo, etc. El criterio no da ninguna conclusión. Bueno, entonces son los 4 aspectos que tenemos que revisar. Nota, si D es mayor que 0 y F, la segunda derivada respecto de X en ese punto AB, y la segunda derivada en Y respecto de ese punto AB, pues han de tener el mismo signo. ¿Sí? Así pues, fxx en ese punto puede ser reemplazada por fyy en ese punto, en los dos primeros apartados, en este caso, de este criterio. Aquí, en estos dos, es donde nos está indicando aquí aparece ambas segundas derivadas. Pero aquí está ya es una derivada que podríamos llamarle mixta, ¿no? Respecto a X y luego respecto a Y, que es el término que tenemos. Pero aquí el orden, si es fxx o y, pues son las segundas derivadas, es lo que nos está indicando aquí. Bueno, una herramienta matemática para memorizar la fórmula. Si esto no me lo quiero memorizar, pues bueno, ¿cómo voy a calcular D? Entonces, hay un criterio de las segundas derivadas, o sea, lo proporciona el siguiente determinante. Por eso decía D es un determinante, un hessiano, bueno, diferentes denotaciones tiene. Bueno, entonces significa que aquí yo debo llegar a esta misma expresión. Y por ejemplo aquí, fxx con fyx, o sea, las segundas derivadas, pues son lo que tenemos aquí. Estamos derivando, es decir, segunda derivada x de x multiplicado con la segunda derivada respecto de y, es lo que estamos indicando aquí como un producto. Bien, menos sería esta diagonal. fyx por fxy. Bueno, pero estas nos van a generar el mismo resultado porque estamos derivando respecto de x y luego respecto de y. Y luego aquí nada más lo inverso, y luego respecto de x. Y entonces, por eso aquí sí lo estamos tomando como x, y, xy elevado al cuadrado. Estamos diciendo que estas son semejantes. ¿Sí? Bien, y entonces aquí sí ya quedó, en este caso, este producto pues es idéntico a lo que tenemos aquí. Aquí es donde tenemos que esta lo podemos tomar como fyy, ¿sí? Elevado al cuadrado. Está reemplazado, pues, este segundo término, ¿verdad? Pero se aclara, pues, de que es derivar en los dos, tomando primero respecto de x y luego respecto de y, o primero de y y luego respecto de x. Finalmente, las operaciones, pues, estamos haciendo las mismas. Es decir, ¿qué debe suceder? Que la derivada primero respecto de xy, lo que acaba de expresar ahorita, es igual a de la segunda derivada, pero en el orden yx, ¿verdad? Muy bien. Eso entonces ya quedó aclarada esta parte. ¿Para qué? Para que veamos que efectivamente tenemos lo mismo. Bien. Dice pues que el teorema, o sea, los extremos relativos solo pueden ocurrir en los puntos críticos, ¿sí? No podemos esperar que donde no haya una tendencia de máximo mínimo, pues exista un valor extremo. Para ello entonces, pues tenemos que
pues basarnos, apoyarnos en ciertos análisis, en este caso analíticos, y dice, pues el teorema afirma que a la hora de buscar los extremos relativos en X, Y, basta examinar sus valores en los puntos críticos. Pero estos no siempre son extremos relativos. Algunos puntos críticos no son ni máximos relativos ni mínimos relativos, sino que punto sigue. Entonces aquí, por ejemplo, en el teorema, aquí está. ¿Cuándo va a suceder? Cuando D sea menor que cero. Bien, entonces estamos en esta parte que nos va a dar un punto sigue. Un ejemplo de un punto crítico que no es extremo relativo lo proporciona la superficie. Bueno, por ejemplo, esta es una función que ya al meterlo a un graficador, pues nos vamos a encontrar que nos da precisamente un paraboloide hiperbólico. Bien, y si ya conocemos al encontrar ya hemos explorado muchas funciones, pues inmediatamente recordamos y sabemos más o menos su forma que me va a generar esta función. Y ya podríamos identificarlo. Y si no, pues hacemos la prueba a través de una graficación. Bien, ¿de dónde entonces? ¿Qué nos decía? El primer paso era derivar respecto de X, respecto de Y, para encontrar ese punto crítico. Derivamos respecto de X y aquí está, menos 2X. Derivamos respecto de Y, aquí está. El único punto crítico en este caso dice que es 0, 0. Se observa que para los puntos en el eje X, Y es igual a 0. Por lo tanto, f en XY, es decir, menos X cuadrada debe ser menor que 0. Obviamente, si X es diferente de 0. Mientras que para puntos en el eje Y, es decir, X lo dejamos temporalmente como siempre sea 0, de modo que en la función XY es igual a Y cuadrada, deberá ser mayor que 0. Es decir, si esto yo lo dejo temporalmente como 0, entonces aquí debemos tener valores mayores que 0. ¿Sí? Es una tendencia. Y la otra, si dejo a Y como 0, entonces todos los valores que tengamos aquí, pues me va a dar siempre 0 y negativos. Entonces están pasando dos situaciones aquí. En una, que van a ser siempre mayores que 0. Para cualquier curva que generemos, haciendo que X sea igual a 0. Entonces, eso es lo que podemos predecir, es lo que se está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces dice que por lo tanto todos los discos con centro en 0, 0 contienen puntos de F donde F toma valores positivos, así como puntos donde F toma valores negativos. Es decir, lo que acabo de explicar aquí. Por lo tanto, F en 0, 0 no puede ser un valor extremo de F. Así que F no tiene valor extremo. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. ¿Y cuál tomamos? Pues no podemos decir que el respecto de X o respecto de Y. Porque cuando igualo a 0 o X lo igualo a 0, aquí tengo valores positivos siempre. Z. Ahora hago Y igual a 0, aquí tengo valores negativos siempre. Entonces hay las dos situaciones. Bueno, esto nos conduce entonces a lo siguiente. Ahora lo veamos de manera gráfica. Aquí, aclaro, me faltó, hubo ahora sí al pasar la ecuación, pero aquí está correcta. Es y cuadrada menos x cuadrada, ¿sí? Aquí, acuérdense que lleva una x cuadrada, igual que aquí, ¿sí? Z es igual a y cuadrada menos x cuadrada.
Aquí hubo un error de, ahora sí, de tecleo. Este punto o este ejemplo ilustra el hecho de que una función no tiene valor máximo o mínimo en un punto crítico. Es decir, lo que explicaba hace un momento. Si esta misma función, o sea, esta que es la correcta, le doy x0 y y0, estoy en este punto. Ahora, si siempre los valores de x le doy 0, estemos en 0, es decir, puedo avanzar nada más en este caso en y. Cuando y vale, digamos, 1, cuando y vale 2, es decir, aquí, si y le doy 1, pues va a ser 1. Si y le doy 2, ¿qué va a pasar? Que ya me alejé de aquí, en este caso, va subiendo. Z vale primero 0, luego vale 1, cuando le doy 2, ya vale 4, le doy 3, ya vale 9, y me va generando este lado, esta curva, para acá. Le doy valores negativos hacia atrás. Al elevar al cuadrado cualquier número elevado al cuadrado, pues me va a dar un resultado positivo. Cuando sea 1, aquí está. Cuando sea 2, aquí va. Cuando sea 3, va subiendo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos generando? Una parábola como esta. Esta que está aquí. Bueno, está un poco giradita. Es esta. X se volvió 0 porque no avanza en esta dirección. Y bien, es lo que nos hizo que apareciera, pues, curvas como esta. Pasa una paralela a esa que generamos pasando por el eje en x igual a 0, pues tengo una curva, y tengo aquí un número infinito de curvas como esta que está aquí. ¿Qué me hizo? Generar esta dirección, ¿verdad? Perfecto. Ahora, dice que aquí está, si agarramos pues el origen como referencia, pasa por un plano, en este caso, aquí hay un plano que si va cortando, aquí va a ser tangente en ese punto. Es decir, porque aquí hay una curva, el plano pasará en x0, y0, corta. Aquí va a ser tangente, porque ahora estamos en esta otra curva. Entonces decía que aquí que todos los valores de z siempre son hacia abajo, negativos. ¿Eh? Y entre más nos alejemos, más valores le damos x, y va alejándose, pero bajando también. Nos está haciendo esta curva. Bien, entonces significa que no puedo decir que es un máximo, tampoco puedo decir que es un mínimo. O podríamos decir que para esta dirección sería un mínimo, pero para esta dirección sería un máximo. Entonces, ¿cómo le llamamos? Pues un punto silla, porque generalmente tiene una forma como esta que estamos viendo en este momento, como le llaman como silla de montar, o sea, pues que utilizamos para colocarle pues los caballos generalmente, ¿verdad? Y por eso de ahí viene el nombre. Entonces ahí queda pues cuando se nos presenta un punto sigue. Otro ejemplo, pues aquí es cálculo analítico, identificar los extremos, en este caso cambiamos la función. ¿Qué hacemos? Derivamos respecto a x, respecto a y. Y lo observamos, menos 3. Aquí hay un 3 como numerador, pues aquí menos 3x cuadrada baja un número el exponente, y luego otra vez donde hay x, aquí sería 4y. Derivamos respecto de y ahora, esto es constante, y aquí sería nada más 4x. ¿Dónde hay y? Aquí, 2 por 2 sería 4, y tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Igualarlo a 0, como dice ya el proceso de identificación de punto crítico.
Ya igualamos a 0 aquí las dos derivadas, tanto para x en dirección x y en dirección y. Ya está. De la ecuación, por ejemplo, en este caso 2, ¿qué podemos hacer? Deducir que x igual a y. Porque tienen x de 4x es igual a menos 4y, dividimos el 4 entre 4 y ya quedó que y es igual a x. Que si lo sustituimos en la ecuación en 1, esta, y factorizando resultan las dos soluciones. Y igual a x es igual a 0 y y igual a x es igual a 4 tercios. Aquí hay dos puntos. Bien, ahora nos vamos al criterio porque no sabemos si es máximo o es un mínimo. Ahí nos vamos con el criterio de la segunda derivada. Entonces ahora sacamos derivada, segunda derivada respecto de x, segunda derivada respecto de y luego la derivada respecto de x con respecto a y luego, y aquí están sus resultados. Están saliendo precisamente de estas. Se sigue que para el punto crítico 0, 0, aquí cuando el primer punto, d tiene un valor de, entonces sustituimos aquí todo es 0, 0, 0, a excepción de aquí que tenemos un 4, por acá está, y este es el único que queda, pero negativo 16, d es menor que 0. Entonces, para el criterio de las segundas derivadas parciales podemos concluir que en ese punto 0, 0, 1, es decir, aquí ya volvimos 0 a x, 0 a y, 0 a y, pues z nada más puede valer 1. Y ya tenemos localizado ese punto, que en este caso está en el 0, 0. Bien, nos vamos pues ahora para el punto crítico. 4 tercios porque quedó que y es igual a x y cuyos valores son 4 tercios. Nos vamos ahora aquí en el cálculo del dd y dice el criterio que es la segunda derivada en ese punto multiplicado por la derivada en ese punto que ya localizamos, menos la derivada respecto a x y luego respecto de y en ese punto. ¿Okay? Lo cual entonces al hacer estos valores, los valores que tenemos, este es el punto, no es este es el punto donde de localización. Este es x, este es y. Este es x, este es y. Estos valores salen obviamente de lo que tenemos nosotros aquí, desde aquí, ¿verdad? Aquí. Para donde no es 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos trabajando y encontramos que D vale menos 16. ¿Sí? Y D sería entonces también la otra opción, 32 menos, aquí ya, perdón, este es todos los términos, menos 8 por menos 4, es decir, menos 8, que es la segunda derivada respecto de X, menos 4, que es la segunda derivada respecto de y menos 16, que es lo que resulta de derivar respecto de X y luego respecto de Y, que está elevado al cuadrado. Eso es lo que hicimos aquí. Lo cual esto pues nos da esto menos por menos, pues nos está dando positivo, 32 menos 16. En este caso el D es igual a 16. ¿Qué significa que D es mayor que 0? Y ahora, la otra prueba que nos decía, y como la segunda derivada respecto de X es menos 8, entonces menor que 0. Se concluye entonces que en este punto 4 tercios para ambos X y Y, hay un máximo relativo. Si regresamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Revisar la regla esta que tenemos aquí, ¿verdad? Resultó que D nos dio mayor que 0, pero la segunda derivada respecto de X nos dio menor que 0.
Y entonces ya podemos responder que tiene un máximo relativo en ese punto. Nuestro punto era ¿qué? 4 tercios y 4 tercios. ¿Eh? Bueno, a eso se refería la denotación que teníamos allí en esta parte. Uh-huh. Aquí. Y por eso es bueno, aquí era el punto silla, vamos por acá. X, un punto máximo relativo, de acuerdo a ese teorema. Bien, allí concluye. Y aquí tenemos otro caso. Allá los extremos relativos de esta función. Vemos que x cuadrada, y cuadrada, pues la regla dice que derivamos respecto a x, luego respecto de y. Aquí está. Las dos derivadas parciales son nulas. ¿En dónde? Cuando x igual a 0 y también y igual a 0. Así observamos que todos los puntos de los ejes x y y son críticos. ¿Sí? Bien. De tal manera que ahora nos vamos por la segunda derivada. Entonces aquí tenemos que la segunda respecto de x, respecto de y, pues son estas. Y luego con el producto respecto de x y luego respecto de y, pues es esta también. Cualquiera de los dos, como decía, ya se vio antes. Aquí sería 2 por 4, sería esto, del 4, y sería en este caso xy. Bien. Ahora, siempre que x sea distinto de 0 o y, también lo podemos hacer que igual a 0, o sea, agarrar una dirección, o bien, porque dice que no es ambos, según la regla por eso dice x igual a 0 o y igual a 0, cualquiera de los dos. Entonces, ves el determinante, esta es nuestra, digamos, nuestra formulita. Dice que es la segunda derivada respecto de x por la segunda derivada respecto de y menos la derivada respecto de x con la derivada respecto de y elevado al cuadrado, que es lo que nos dijo el teorema. Aquí tenemos ya entonces 2x cuadrada, los productos. 2 por 2 pues serían 4x cuadrada con y cuadrada, aquí lo tenemos. Menos esto, 4 por 4 sería 16, pero x como está elevado al cuadrado, x cuadrada y cuadrada. Aquí observamos que se puede hacer una suma y 16 negativos, voy a sumarle 4x cuadrada con los mismos términos y nos quedó finalmente 12x cuadrada y cuadrada. Ajá. Si hacemos que d igual a 0, que x igual a 0, automáticamente dio 0. Entonces, por el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente. Sin embargo, es decir, si recordamos que cuando d nos daba 0, nos decía que no nos daba, no era concluyente, no nos ayuda mucho pues el teorema. Entonces estamos en ese caso. Dice pues que el criterio de estas segundas derivadas no es concluyente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, puesto que xy igual a 0 en todos los puntos de los ejes x y f en xy, vemos que es x cuadrada y cuadrada, pues van a ser mayores que 0. Uh-huh. Bien, todos los puntos, todos los demás puntos, podemos concluir que esos puntos críticos son mínimos absolutos de la función. Porque aquí puedo tomar por la dirección x valores negativos, positivos, pero como están elevados al cuadrado, siempre me van a dar un z positivo. Nos vamos por el lado de y, puedo tomar valores negativos y positivos, pero finalmente al elevar al cuadrado siempre me va a estar dando zetas positivas. Entonces nos está dando una configuración como esta.
Bien, pero aún así, entonces, ¿qué está sucediendo en el valor extremo? Entonces, aquí es nada más identificar, pues, si voy por este punto, aquí se nos está presentando cuánto puede ser el valor mínimo de Z, 0, porque trabajo respecto de X, trabajo respecto de Y. Entonces, con una de las dos que le ponga 0, automáticamente Z vale 0. Y entonces, aquí se nos presenta ese mínimo de esta función. Eso es lo que nos permite hacer el criterio. ¿Por qué? Porque D nos dio 0. Y ahí nos permitió entonces al menos identificar dónde está ese extremo. ¿Y por qué? Aquí me lo demuestra la gráfica. Otra función. Y tenemos otra, x cuadrada, y cuadrada, más xy, y por xy. Pues como ya se vio, calculamos los puntos críticos para obtener las primeras derivadas. Aquí están las dos. Luego dice el criterio que los igualemos a 0. Aquí están, ya las igualamos a 0. Resolvemos el sistema y obtenemos el punto crítico. Entonces aquí observamos que este es un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, pues ya sabremos a qué criterio Gauss-Jordan, etcétera, el método que más se nos facilite. O bien nos vamos algebraicamente trabajando entre estas las dos ecuaciones hasta que vamos simplificando y llegamos a los valores. Es decir, ya esto es lo que vimos, por ejemplo, en álgebra lineal. De tal manera que aquí hay un valor A, que es menos un tercio y menos un tercio, tanto para, encontramos que X es igual a y para un punto que da solución a este sistema es menos un tercio. Bueno, entonces aquí ya tenemos ese punto crítico, que se nos presenta menos un tercio en X y menos un tercio en Y. Aquí ya se le llama heysiano el determinante. Pero les decía, hay diferentes, según el autor, pues ya el determinante, heysiano, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo. Evaluamos las segundas derivadas parciales en dicho punto. Y dice la regla que la primera derivada, perdón, segundas derivadas respecto de X, en este caso, las segundas derivadas con respecto a Y, pues son iguales. Que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí se está encontrando que menos un tercio con menos un tercio en ese punto nos está dando que hay un valor 2, ¿sí? Que es mayor que 0 aquí en el determinante que estamos calculando. Entonces A es mayor que 0. Luego tenemos aquí para una situación de B, que ahorita vamos a ver el modelito. Entonces estamos calculando la otra parte del determinante, que son las segundas derivadas, una respecto de X y luego la otra respecto de Y, o sea, esta. Entonces, haciendo estas derivadas, llegamos a que SB es igual a 1, es decir, es la segunda parte de ese determinante. Bueno, ahora tenemos un C, que es la segunda derivada respecto, en este caso, de 2 le llamábamos, o Y, que es igual a 2. C, encontrábamos que es igual a 2, son los dos valores que tenemos aquí. Y bien, de tal manera que lo sustituimos en ese determinante o ese heysiano. Aquí era la segunda derivada respecto de X, segunda derivada respecto de Y, menos la derivada respecto de X con la derivada respecto de Y, o bien fxx o bien fyy, pero elevados al cuadrado, cuyos valores son los que obtuvimos aquí atrás. 1 al hacer 2 por 2 nos está dando 4. Es decir, aquí donde teníamos en ambos, aquí nos estaba dando la primera derivada respecto de X,
luego la derivada respecto de, la segunda derivada respecto de y, 2, tenemos, y luego el que teníamos respecto de x y luego respecto de y. Entonces lo que estamos sustituyendo en esta parte, aquí más bien, aquí está. ¿Sí? Bien, con lo que aplicamos el teorema, aplicando el teorema, el punto es un mínimo relativo. Si vemos que, si hacemos una, es decir, graficación de esta función que tenemos, nos va a dar una configuración como esta. Entonces, hay un punto que está identificado aquí como menos, ¿sí? Menos un tercio en X y menos un tercio en y cuyo valor en bueno, es igual a 1, pero Z es en este punto vamos a sustituir para encontrar Z. Es decir, aquí no está tocando precisamente aquí el plano del dominio, tiende, pero está muy cercano. Entonces aquí hay un valor Z, que ¿dónde lo vamos dónde lo podemos encontrar? Pues al sustituir aquí, menos un tercio en X, menos un tercio en Y elevados al cuadrado, aquí menos un tercio, y el producto de menos un tercio en ambos casos. Eso me va a dar, ¿quién? El valor de Z de ese punto, que es un mínimo relativo localizado aquí. Bueno, por el momento pues no lo calculamos, pero se puede obtener así como les expliqué hace un momento, sustituyendo en la ecuación original. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta sesión para pues no montonar demasiado material, porque luego ya viene una etapa, una parte que se llaman ya el método mínimos cuadrados, que se va hacia lo que se puede llamar las aplicaciones de las derivadas parciales, es decir, en este caso, para encontrar valores extremos. Es decir, que todo esto que acabamos de revisar, de exponer, tiene una finalidad. ¿Qué cosa? Que se aplique. ¿En qué? En muchos problemas relacionados con diferentes áreas del conocimiento, que puede ser entre ellas la ingeniería. Y entonces vamos a tratar de sacarle pues un provecho ya a esto, que no quede nada más en meramente informativo, sino que el para qué me sirve o me puede servir durante la trayectoria de mi formación como ingeniero civil. Concluyo con esta nota por el día de hoy y seguiremos en una siguiente sesión. Excelente día para todo el grupo.